primero que nada, con un muy fuerte aplauso, es un privilegio tenerlo acá. Sí, agradezco la invitación. Muy agradecido por el tiempo que se ha tomado para preparar esta presentación y realmente va a ser un privilegio poder escucharlo. No sé, Ismael, si tenés alguna pregunta específica para él, si no le damos el tiempo. No, ya le damos el tiempo, ya sabemos, tenemos mucha curiosidad, ya que él y su equipo se han profesionalizado en dietoterapia y todas las personas están muy curiosas, Jorge, de aprender un poco de eso, así que todo el tiempo es tuyo. Sí, me ¿Cuál lleno de es tu orgullo. profesión, Jorge? Bueno, es como complejo eso, pero en esencia, en la base soy un matemático que después ingresó a estudiar una licenciatura en naturopatía, 5 años en la universidad, y después me especialicé mucho en lo que es la educación, magíster en educación, doctorado en educación, y después un MBA en salud pública que me ha permitido trabajar con el Ministerio de Salud proponiendo propuestas de política saludable en Chile y también en la región de las Américas. Soy Muy bien. naturopata de profesión, sí. Perfecto. Un privilegio tenerte acá y el tiempo es tuyo, Jorge. Adelante, por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, me llenó de orgullo escuchar a Nicolás, yo no lo había visto a él. Te felicito, Nicolás, sigue así. Cuando uno está estudiando necesita tener esa fuerza porque cuando uno empieza a entrar en esto, se despierta este hambre por querer aprender y la verdad es que hay que seguir y uno nunca termina de aprender. Entonces acá voy a compartir mi pantalla con la presentación que yo traigo. Voy a tratar de ser súper acotado con los tiempos, porque esto la verdad es que da para mucho. Y me quisiera que al final después, si tienen alguna consulta, pudieran hacerla. Yo encantado de poder responder. Lo que yo preparé hoy día para ustedes es lo que es la visión de Forever desde la naturopatía. La naturopatía, bueno, en Chile está regulada y en varios países está regulado. Hasta hace poco tiempo atrás fue el tesorero de la Federación Mundial de Naturopatía, que propone políticas públicas saludables junto con la OMS. Y la palabra naturopatía es la unión de dos vocablos, que significaría nature and path, que significaría en el fondo el sendero de la naturaleza. Entonces, quisiera yo mostrar la visión desde la naturopatía, porque en el fondo de algún modo u otro todos estamos haciendo ese trabajo. Aquí el águila que a mí me marcó mucho, porque no solamente más allá del trabajo con la academia, me formé con unos yogis de India y también he tenido mucha experiencia con nativos de la Amazonía peruano-boliviana, con chipivos de la selva de Pucallpa, con catuquina del Acre del Brasil, he estado con indios navajo y con varios nativos, coqui de Colombia. Entonces, en esencia, es recobrar el sendero aquí nos desconectamos en alguna parte del sendero. Entonces, cuando yo encontré Forever, francamente lo que me impresionó a mí fue esta visión del águila, porque el águila siempre me ha seguido en cualquier cosa que voy haciendo. Fue mi confirmación. Miren, yo quisiera aquí indicarles nada más porque se van a dar cuenta que lo que yo estoy mencionando, si bien le llamamos naturopatía, que esto viene desde los griegos, desde hace mucho tiempo atrás, ustedes en realidad todos lo hacemos de algún modo u otro, porque la misma raíz socioantropológica se extrapola a cualquier persona que trabaja junto a otros seres. Me refiero, este es el perfil. No importa el profesional de la salud que sea, siempre nos encontramos con esta situación. Hay una persona que está enferma, que está vulnerable, que necesita ayuda y que requiere de una orientación, de una guía para encontrar su proceso curativo. Entonces, ese perfil se extrapola a todos los profesionales de la salud y la naturopatía también hace su aporte. Ahora, desde hace mucho tiempo, Hipócrates y todos los griegos, Apolonio, todos ellos, eh, establecían que los principios fundamentales para encontrar este equilibrio, esta homeostasis que se denomina, se fundamentan en una correcta alimentación, en un correcto uso de las plantas con efecto terapéutico, que le llamamos plantas medicinales, el uso de los elementos de la naturaleza, lo que es la tierra, la combinación del agua con el aire, que le llaman la helioterapia, y lo que es también la cura por el calor o por la luz solar. Pero junto con eso se establece que se debiera hacer ejercicio una vez al día, es decir, sudar una vez al día es demasiado benéfico, y también lo que es la estabilidad y le llaman ellos la cura mental. Y cuando nosotros conjugamos todas estas variables, estamos en un equilibrio que no es solamente físico, sino que es mental, es emocional, es social en el ambiente que nos contienen y también tiene un componente que es de tipo espiritual. No puedo hablar de la parte espiritual en esto porque fue lo que aprendí de todos estos nativos, de cómo la vida, ¿ya? O el planeta tiene un espíritu que es viviente y básicamente nosotros
absorbemos esta vida presente en la naturaleza y en todo lo que la naturaleza nos ofrece. Nosotros trabajamos sobre ciertos principios que les van a hacer mucho sentido, que, bueno, vienen del latín, pero básicamente es el primer principio de no hacer daño. El otro principio es que la naturaleza es la que cura, ¿ya? Vale decir, cuando yo consumo, por ejemplo, una manzana, porque hay formas curativas, por ejemplo, con cierta fruta, no es que la manzana me cure. Básicamente la manzana es un catalizador para que se despierte una fuerza vital, lo que los griegos llamaban la physis. En China le llaman chi, en Japón ki, en hebreo le llaman la ruah, en India le llaman prana. Es la fuerza vital en sí misma que está dentro de nosotros, pero esta fuerza vital está en un estado débil, producto de las incorrectas actitudes y condiciones que hemos ido desarrollando lamentablemente en la sociedad moderna. Tratamos la causa, es decir, vamos a la raíz del problema, tratamos a toda la persona en su conjunto, somos un guía que aporta información en salud y también la última definición que se dio, que se trabaja sobre la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, aunque quizás es más grande la promoción de la salud que la prevención de la enfermedad, porque uno puede fortalecer la salud de alguien que ya está sano, y esto es un público que es mucho más grande. Entonces, para eso comprendamos que dentro de los principios propios del naturismo más estricto, el equilibrio dentro de nuestro organismo depende de 12 factores. Entonces, estos factores están regulados mediante ciertos mecanismos. Entonces, hay un mecanismo en el organismo que regula el equilibrio térmico, vale decir la temperatura. Cuando una persona está con un problema abdominal, siempre que haya un proceso de dolor, por ejemplo, abdominal, hay un proceso inflamatorio. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, hay un proceso de afiebramiento. Entonces, ciertas líneas terapéuticas trabajan extrayendo el afiebramiento interno. Por eso viene toda la dinámica de Preisnitz, que trabajaba con la cura por el agua fría. Junto con eso, un equilibrio que está basado en lo que es el agua, el correcto consumo de agua, que básicamente, lo aprovecho de mencionar, nosotros deberíamos beber más o menos el 5% de nuestro peso en agua. Si yo peso 70 kilos, debería beber a sorbos durante el día a lo menos 3,5 litros. Si peso 80 kilos, debería beber a lo menos 4 litros. No sé si la norma técnica se aplica en todos los países que están escuchando ahora, pero básicamente es el 5% de tu peso en agua. Luego hay un equilibrio que depende de los minerales en la sangre, un equilibrio que está regulado por el pH. El pH es el grado de acidez o de alcalinidad que está presente en nuestro organismo, y el consumo y explosión de comida chatarra hace que nosotros nos acidifiquemos por la incorrecta, por la comida rápida básicamente, o a veces por un exceso medicamentoso, o el estrés o la falta de oxigenación. Luego también tenemos un mecanismo que regula las funciones del sistema nervioso, otro que regula las respuestas del sistema endocrinológico, y aparte de eso, existen otros mecanismos que regulan la actividad enzimática, el tamaño y el número de células y su configuración. Uno que regula los procesos de reproducción, y aquí uno muy importante, que es uno que regula las funciones de depuración. Depuración es eliminar todo lo que es la toxina presente en el organismo. Los griegos trabajaban, por ejemplo, Preisnitz lo hacía por la estimulación por la temperatura, vale decir agua fría. Rickley lo hacía por la exposición a la luz del sol sin asolear la cabeza. Arnold Ehret lo hacía por el estado de ayuno permanente. Entonces, cuando nosotros queremos limpiar un organismo, lo que hay que estimular son unos órganos que se les denomina emuntorios. Estos órganos básicamente serían el colon, el hígado, el riñón, el pulmón y la piel. Por lo tanto, si la sangre está sucia producto de una incorrecta alimentación que produce fermentación o putrefacción en la zona del intestino, esta sangre sucia va a llegar sucia a todo el organismo. Entonces, nuestra tendencia es decir más o menos qué me sirve para. Si bien tenemos que distinguir lo urgente por lo cual la persona viene de lo fundamental, nunca hay que perder de vista lo fundamental, vale decir ir a la causa. Entonces, hay ciertas leyes que estas leyes no cambian, están presentes hasta el día de hoy. Una de ellas dice el principio de la similitud, que en el latín dice simile similibus curantur, que significa lo similar cura lo similar. Dentro de esa línea, Samuel Hahnemann hizo todo un trabajo en lo que es la línea de la homeopatía, del cual después Rudolf Steiner con la antroposofía tomó y sentó las bases de eso. Pero estas leyes, que son específicamente la ley de los estímulos, dice que pequeños estímulos despiertan la fuerza vital, medianos estímulos la mantienen y grandes estímulos la inhiben. Esto es tan importante porque cuando nosotros consideramos este concepto, que me llamó mucho la atención cuando llegué a Forever,
¿por qué se recomiendan 100 ml diario de cualquier, por ejemplo, aloe vera que nosotros estemos consumiendo? Esa es la norma, básicamente, 100 ml diario en ayuna. Lógicamente, uno no lo entiende muy bien. La tendencia es como, por ejemplo, si quiero depurarme, si estoy con un problema de gasificación, de meteorismo, de borborismo, de hinchazón abdominal, o si estoy con un problema de sobrepeso, si estoy con un problema de dificultad para deposiciones en forma frecuente, la idea, o todo el mundo piensa, quiero algo rápido que me saque del problema, pero la ley dice que pequeños estímulos despiertan la fuerza vital. Y esa es una de las razones más importantes por qué son 100 ml diarios sostenidos en el tiempo. Y junto con eso, hay una ley que se llama la ley de Arnold-Schulz, que dice que hay que buscar la dosis más pequeña efectiva. Entonces, frente a eso, algo que es agudo, podríamos definir que es un problema que yo tengo que no es superior a un mes. Cuando es superior a un mes, hablamos de que algo es crónico. Entonces, cuando los casos son agudos, debemos trabajar con diluciones que sean más concentradas y mientras más crónico el producto o la planta, el mineral, debiera estar en una dilución más alta o más diluido. Entonces, muchos premios Nobel han hablado de este equilibrio de lo que es acidez y alcalinidad y frente a eso hay alimentos y componentes que nos van acidificando y hay otros que nos van alcalinizando. Por ejemplo, el consumo de la proteína animal, lamentablemente, se hizo un estudio de esto, el doctor Joseph Campbell lo hizo en China durante 28 años, en China, financiado por el gobierno chino, y determinó que sacaban sangre de la población en diferentes regiones y donde contrastaban de qué se alimentaban versus de qué se enfermaban. Y la conclusión de todo el estudio, que está publicado en el estudio de China, que así se llama el texto, es que mientras más consumo de proteína animal, más problemas de calcificación, más problemas de, por ejemplo, calcificación en próstata, nódulo en mama, ciertos tipos de tumoraciones benignas se presentaban en la población. No solamente eso, muchos problemas de descalcificación se presentaban por el exceso de proteína animal, particularmente, por ejemplo, lácteos, que es contrario a lo que uno podría pensar. ¿Por qué? Porque los lácteos, por ejemplo, acidifican el organismo. Cuando el organismo se acidifica, hay unos mecanismos que se llaman buffer y el cuerpo toma un mineral que es el que disminuye la acidez y ese mineral es el calcio. Entonces, mientras yo más me acidifico, más me descalcifico, literalmente. Entonces, frente a eso, el problema es mayor aún, porque como saca calcio de las reservas, para bajar este incendio, que es la acidificación, se genera, llamémoslo así, una microcristalización, una arenilla que con el tiempo empieza a corroer tejido cartilaginoso, y el último ciclo de todo lo que menciono es cuando llega, por ejemplo, a los ojos y eso se convierte en catarata, por ejemplo. Entonces, de lo que se trataría sería de bajar el consumo excesivo de proteína animal. Nosotros vemos los países que tienen más fracturas, por ejemplo, Estados Unidos, hay muchos niveles altos de gente que sufre de fracturas o que sufre de osteoporosis a edad temprana, pero también contrastemos cuánta proteína animal están consumiendo esos países. Nosotros, si revisamos cuáles son las tribus del mundo que más viven, esa es la lista. La que más llamó la atención fue la tribu de los Hunza, en la frontera entre India y Pakistán, que comían extremadamente poco, solamente trabajaban su aseo y su higiene personal en términos del agua fría y casi no conocían la enfermedad. Y lo mismo pasa en esas otras comunidades, donde hay ciertos grupos que han hecho ciertos cambios y que genera cierto bienestar. Entonces, en lo concreto, esta es la parte más importante que al salir de acá ojalá la recuerde siempre. La clave es depurar, limpiar el organismo, luego lo nutres para finalmente sanar. Entonces, esto, depurar, nutrir, sanar, es lo que nosotros tenemos que buscar, es como a largo plazo, ¿ya? Es lo fundamental. Entonces, si la persona sufre de cualquier problema, el que sea, tú vas a ayudar y vas a proponer una alternativa, pero no pierdas nunca de vista que hay que limpiar el organismo. O sea, el típico ejemplo que duele la cabeza, cefalea a repetición, la gente va y se toma un antijaquecoso, pero ¿qué sucede? No estás yendo a la causa, y la causa casi siempre está fundamentada, aunque no estuviera fundamentada en eso, el organismo va a tener mejor energía vital. O sea, que dicho de otro modo, si te preocupas de mejorar la frecuencia de las evacuaciones intestinales en una persona, y si te preocupas de corregir el factor descanso a través del sueño correcto, vas sí o sí un 45% a ganador, porque vas a despertar la energía vital en este organismo que está bastante deteriorado. Hay un viejo aforismo que dice que la diferencia entre una medicina y un veneno es la dosis. Y en el Amazonas nosotros vemos que hay tribus nativas que trabajan con ciertos venenos que estimulan una depuración bastante agresiva, lo cual tampoco es muy recomendable porque es un gran estímulo que inhibe la fuerza vital.
Entonces, de lo que se trata entonces es de estar constantemente en un estado de limpieza, así como nos lavamos los dientes todos los días, o así como nos duchamos todos los días, no nos lavamos por dentro todos los días. No es habitual y no es bueno, no es normal que una persona se lave los dientes muy bien por la noche y en la mañana siente un aliento fuerte, porque hay un proceso de eliminación del organismo. Hay un agotamiento tremendo, la persona no tiene energía, come lo que pilla a cualquier hora, donde sea, no planifica su alimentación, como decía la señora. La planificación la puedes extrapolar no solamente en lo que son tus actividades diarias, debemos planificar qué estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo. Entonces, de lo que se trataría sería de equilibrar este pH, es uno de los factores fundamentales en esto. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo agregar con respecto a esto? Puedo agregar que hay que hacer ciertas transiciones, todo lo que está en rojo debería sacarlo y transitar hacia lo que está en verde. Básicamente, no quiero entrar aquí en detalle, pero por ejemplo, los productos del mar, en muchos casos, están, por ejemplo, los mariscos, ¿ya? Tienen una alta contaminación porque en el fondo marino desciende todo lo que está a flote. Entonces, por ejemplo, los productos marinos, como los mariscos, son los que en mayor cantidad de metales pesados absorben. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que tiene una contaminación por metales pesados, que básicamente todos tenemos esto en Chile, las cifras de contaminación por arsénico, producto de las fumigaciones en los cultivos de arroz, por ejemplo, es extremadamente alta. Entonces, ¿de qué se trataría? Se trataría de que nosotros saquemos estos metales que son extremadamente nocivos, no voy a entrar mucho en ello, pero por ejemplo, en el agua encuentras ciertos metales, por ejemplo, metilmercurio, aluminio, arsénico, cadmio, berilio. Entonces, hay una serie de químicos que nosotros consumimos. Si fumas, es peor eso, es peor porque estás gratuitamente absorbiendo ciertos tipos de químicos que la verdad que no te contribuyen absolutamente en nada. Pero también tratar de movernos hacia lo verde y consumir un aceite graso de buena calidad, tratar en lo posible de no utilizar azúcar, que el azúcar es netamente inflamatoria, produce una acidificación de los tejidos, produce una dispersión mental, un efecto secundario es el sueño, es decir, si los niños en la mañana no los puedes sacar de la cama, ve cuánto azúcar están consumiendo, porque hay una correlación en el exceso de sueño, por ejemplo, en los niños, el déficit atencional y el alto consumo de azúcar. Bastaría que saques, por ejemplo, el azúcar, aportes frutos secos y aportes un omega 3 de buena calidad y sacando todas las bebidas cola que tengan cafeína y tú vas a ver cómo la concentración del niño mejora en forma considerable. Estos son una lista de químicos, por ejemplo, que yo te sugiero que siempre leas la etiqueta cuando vas a comprar algo, porque cada uno de estos componentes, en palabra simple, despierta ciertos componentes que activan algo que se conoce como el hambre oculta. Vale decir, cuando tú consumes alguno de estos componentes, que está presente en muchos de los alimentos procesados, es como que mira una etiqueta y si tiene más de 6 componentes, déjalo a un lado. Esto activa el hambre oculta y actúa y genera ciertos cuadros de ansiedad. Entonces, para estas personas que se levantan por la noche con un hambre voraz a comérselo todo, revisa si en tu alimentación estás consumiendo algunos de estos componentes. Algunos de ellos son con evidencia cancerígena, por ejemplo, colorantes como la tartrazina. Y eso lo encontramos en bebidas de fantasía acá en Chile, por ejemplo, sin citar ningún tipo de marca, pero básicamente esto es lo que no debiéramos consumir. Este, por ejemplo, es una fotografía de una de las llamadas vacas azules, que básicamente son animalitos que los han ido inyectando y modificando para generar, entre comillas, una mejora, pero la verdad es que lamentablemente nosotros no hemos evidenciado el efecto de lo transgénico. Menciono esto porque, por ejemplo, con un ingeniero agrónomo acá, ellos trabajaron para que el poroto diera la vaina 2 porotos más. Entonces inyectaban ciertos químicos, una antipulga, un antimoho, un antihongo, y al final inyectaron algo para que diera 2 porotos más. La vaina dio 2 porotos más y la cáscara se la daban a los cerdos. ¿Y qué pasó? Nacieron cerdos con un par de costillas más por comerse la cáscara de ese poroto. Entonces, no hemos evidenciado lo que es el efecto de lo transgénico aún. Semillas peligrosas, existe un título que es bastante interesante que lo podrías revisar, pero ¿por qué estoy mencionando esto? Junto, por ejemplo, con esta imagen que tengo acá. Esta fue la imagen que ya es antigua, del año 2012, de la radiación en el océano producto del desastre de la central nuclear de Fukushima. O sea que si en un par de horas esto ya estaba presente en el mar, tenemos que considerar que, por ejemplo, los metales pesados que están presentes en el agua, la molécula, por ejemplo, del mercurio es una molécula muy chiquitita, a diferencia del yodo, que es una molécula muy grande. Entonces, cuando yo consumo ciertos metales pesados, esta molécula va a entrar en la célula y me va a dejar fuera la molécula de estos microminerales o bien oligoelementos que nosotros necesitamos.
Entonces, lógicamente, nosotros no es casual que tú encuentres gente que es hipertensa, que es diabética, que tiene problemas tiroideos, que tiene problemas digestivos, que está con un colesterol elevado, que se resfría a repetición, sin considerar el escenario sanitario mundial que estamos viviendo, que ya te voy a hablar un poco de eso para darte ciertas recomendaciones. Entonces, por eso me llama la atención también y amé lo que es Forever, por la pureza del producto, que no es algo que sea tan evidente. Hay muchos productos que se publicitan como naturales, pero no tienen un estricto rigor. Y estos sellos Kosher y Halal garantizan que lo que está ahí es lo que dice ser que está. Entonces, eso es crucial porque da seguridad y la gente eso lo recibe y lo entiende. Entonces, es muy importante que se mencione esto de la pureza del producto porque eh, es el sello distintivo. Es decir, quien pensó en esto en un comienzo quiso que el factor calidad estuviera presente, porque cuando tú garantizas la calidad, garantizas la seguridad de la población, que es lo que nosotros siempre estamos buscando. Nuestras cifras terribles en Chile, por ejemplo, de las enfermedades llamadas crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a combinar el uso racional de ciertas plantas medicinales que tienen una acción terapéutica, ya sabemos el maravilloso efecto que tiene aloe vera. Tú lo que haces, más allá de que la planta tenga un efecto inmunoestimulante, detoxificante, que tenga un efecto emoliente, es decir, que ablande las heces, que tenga un efecto cicatrizal en el tejido intestinal cuando está dañado, más allá de todo eso, esa planta lo que ayuda es a lavar todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo, es decir, literalmente tú haces una buena depuración y si eso es combinado con las variantes que se contienen, que específicamente a mí la que me encanta es la combinación con el arándano, porque el arándano, dentro de la naturaleza, lo que más antioxidante tiene por las verduras es la albahaca, Oscillum santorium, y por el lado de acá son los arándanos, cranberry, goldenberry y blueberry. Entonces, los arándanos tienen un poderoso efecto antioxidante y específicamente el arándano azul, si bien tiene un efecto que mejora la acción de la insulina, es decir, las personas que tienen resistencia a la insulina deberían consumir alto contenido de arándano, tiene bajo hidrato de carbono, las personas que necesitan bajar de peso y disminuir el consumo de hidrato de carbono, las frutas tienen, llamémoslo así, azúcar, y hay verduras que también lo tienen, llamémoslo así. Entonces, de la tierra hacia arriba, todo lo que crece tiene bajo contenido de hidrato de carbono, de la tierra hacia abajo, todo lo que también crece de la tierra hacia abajo tiene mucho contenido de hidrato de carbono. Entonces, los arándanos ayudan a mejorar la acción de la insulina y el arándano, por ejemplo, el rojo, llamado cranberry, si bien se sabe que es preventivo de las infecciones urinarias a repetición, la diferencia con el arándano azul es que ayuda mucho en la prevención de la degeneración de la mácula en la estructura del ojo, en los adultos mayores que tienen problemas de degeneración macular. Entonces, cuando nosotros vemos todo escenario, por ejemplo, una persona diabética que tuvo estos atracones de comida, que se salió, que sabe que se salió, cuando tiene glicemias que no han sido controladas, luego que se normaliza, a veces inclusive se produce una opacidad del cristalino y eso la verdad es que no hay muchas alternativas. Bueno, el arándano tiene esa propiedad, limpia el cristalino en pacientes que sufren de diabetes y que han tenido estas alzas y estos picos de glicemia, limpia el cristalino, es decir, es extremadamente benéfico. Frente a lo mismo, como la problemática de las adicciones, el problema de las adicciones, déjame nada más decirte que si fumas, tienes que bajar, ojalá, es decir, todos sabemos que si fumamos tendremos que dejar de fumar, pero a veces nos faltan ciertas herramientas. Si estás con un problema de adicción al tabaco, yo te sugiero simplemente que trabajes con ciertas plantas medicinales, específicamente el plantago, que en el fondo llamado acá le llamamos yantén, y Daucus carota, que ese es el nombre científico de la zanahoria, el zumo de zanahoria, que no sé, me imagino, bueno, si hay diferentes países le llaman de diferentes nombres, pero el nombre es Daucus carota en portugués, cenoira le llaman a la zanahoria. El zumo de zanahoria, junto con el agua de ñantén, es lo único que bloquea el deseo de nicotina. Y frente a la obesidad, básicamente lo que hay que tener es una dieta baja en hidrato de carbono, pero mejorar todo lo que tiene que ver con las funciones de tu organismo y despertar esta fuerza vital. Entonces, si nosotros consideramos que los macronutrientes es lo que nos aporta energía, vale decir, proteínas, grasas, hidratos de carbono, dentro de las proteínas que nos dan la energía, es decir, si tú tienes proteína es igual a sinónimo de fuerza, ¿ya? El problema es que nosotros, lamentablemente, hemos ido degenerando nuestra alimentación, entonces estamos con una alimentación que le ponemos mayor
importancia a lo que son los macronutrientes. Pero lo que nosotros necesitamos es de reforzar los micronutrientes, que son aquellos componentes que la naturaleza ofrece que nos ayudan a regenerar nuestro organismo. Y ahí tenemos vitaminas, tenemos minerales. Minerales son los macrominerales, que son los minerales que más abundan en el cuerpo, y microminerales son los que abundan en una pequeña proporción. Entonces, los macrominerales serían el magnesio, el sodio, el potasio, el fósforo, el calcio, el cloro. Y después tenemos pequeños microminerales, y ahí estaría el yodo, el cromo, el zinc. Y junto con eso, consumo correcto de agua, consumo correcto de oxígeno, fibra en la dieta y el factor que le llamamos factores botánicos, que es el factor que aportan las plantas medicinales. Esto es súper importante y ya te voy a explicar por qué. Porque cuando yo empiezo a avanzar acá y reviso lo que escribía Vander, que todos los tratamientos naturistas estimulan a la detoxificación del organismo, ¿ya? Estimula a eliminar todo lo que está produciendo la congestión. Cuando nosotros revisamos este tipo de conceptos y nos encontramos acá que nuestra gran especie, Barbadensis miller, fantástica. Yo la verdad es que me sorprendo porque he visto los efectos que ha tenido, por ejemplo, en cirrosis hepática, en cáncer de colon, en cáncer de mama. Y más allá de eso, la energía vital en estas personas que tenían una fuerza vital que no se podían levantar y se han activado. A mi misma tía que tiene Parkinson, ¿ya? Que le producía la levodopa, el consumo de levodopa, que tiene que tomarse ese medicamento cada cierto periodo de tiempo, náuseas que no podía controlar. El consumo de aloe vera, de tomar solamente su medicamento con aloe vera, disminuyó la náusea y ya no fue un problema y empezó a tener más energía. Créanme que después de estar mucho tiempo probando absolutamente todo lo que existe, fue un tremendo alivio porque en el fondo siempre la caridad debe empezar por casa. Yo esto ya sé que lo conoces, pero te lo voy a mostrar igual por si no lo has visto. Básicamente es el efecto que tiene esto y yo te sugiero que te hagas tu propio videíto, ¿ya? Porque debes creer en esto. Ahora, esto que es el agua, nosotros lo oxidamos con povidona iodada y luego aplicamos 100 ml de lo que es la especie pura de Barbadensis miller y ahí tú ves básicamente cómo esto rápidamente anula la oxidación. Pero fíjate que te quiero contar una pequeña anécdota. Cuando hice la prueba, habría una aloe vera que tenía, que no se había tomado mi tía, el puro, porque a ella le gustó más el con sabor a arándano. Ahora, ¿qué es lo curioso? Lo curioso es esto. Esa aloe vera, que estuvo mucho tiempo en el refrigerador, no era capaz de anular la coloración de la povidona gráficamente como te la presenté. Vale decir, lo ideal es que si abres eh, la botella con aloe, no debes tenerlo mucho tiempo porque también se oxida. Entonces, el producto se abre, se consume y listo, no tienes que prolongar su estadía. Entonces, también hay un factor ahí que debemos de considerar. Fíjate que estas son las cantidades de vitaminas, de minerales, de oligoelementos. Yo te quiero mencionar esto porque no puedo dejar de hablar de esto, no puedo dejar de hablar de esto. Cuando se hicieron las autopsias de pacientes que habían fallecido por el virus, lo que no había en el organismo de estas personas era vitamina C, zinc, vitamina D3. No había nada de eso. Entonces, cuando nosotros consideramos que esta situación sanitaria mundial está en todas partes, debemos reforzar el sistema inmunológico y debemos aportarle al organismo todo lo que él necesita. Vitamina C, vitamina D o D3, que es la que absorbemos por el sol, aunque también la podemos absorber por los alimentos, y el zinc, que es crucial. Si nosotros, esto también acuérdate de esto, es crucial. Mira, hay una ley que se llama la ley de Hering, ¿ya? Que dice que la curación sigue un orden. Vale decir, cuando la persona empieza a sanar, la curación se manifiesta de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, y los signos y síntomas empiezan a reversar en el mismo orden en que habían aparecido. Vale decir, tú le das a una persona, por ejemplo, aloe, lo suplementas con ciertas vitaminas, por ejemplo, el calcio que nosotros tenemos, que contiene lo que te estaba mencionando anteriormente, vitamina C, zinc, magnesio, y la persona, el cuerpo, al despertar la fisis, si bien se empieza a sentir mejor, va a empezar a expulsar la vieja memoria de las enfermedades que tenía anteriormente. Entonces la gente por lo general dice, me sentí mejor, ¿cómo se sintió? Me sentí excelente, pero me volvió un viejo problema que tenía, porque está la fuerza curativa empieza a expulsar la memoria de las viejas enfermedades hacia atrás. Entonces tienes que tener eso presente porque a veces las personas se asustan porque empiezan a aflorar ciertos problemas que no estaban, pero literalmente eso es la mejor, es el gradiente, en el fondo es la variable que nos hace falta para que nos demos cuenta que está realmente
produciéndose el proceso curativo. Mencionarte que si en las autopsias no había calcio, es decir, no había vitamina C, no había zinc, no había vitamina D, este producto tiene las tres cosas. Por lo tanto, para reforzar el sistema inmunológico en forma apropiada, yo sugiero esto en estos tiempos y refuérzalo con vitamina C. Linus Pauling, que fue ganó el premio Nobel por la vitamina C. Eventualmente no tenemos que tener miedo de consumir vitamina C. La vitamina C, la norma internacional dice que son 80 miligramos, pero en realidad se ha comprobado que hasta 1000 no habría problema. Es más, si quieres probar cuánto es el nivel de tolerancia de tu organismo, tú empiezas a aumentar el consumo de vitamina C y en el minuto en que haces una colitis significa que debes retroceder 500 gramos. Esa es la forma de testear cuánto es el nivel de tolerancia de vitamina C en mi organismo. Aquí te traje también otro video que filmé, yo estoy muy contento porque me costó mucho hacer tu video, pero básicamente es el video que hacemos con la vitamina C también, exactamente lo mismo, es decir, oxidamos el agua, aquí yo trituré el comprimido y luego aplico los comprimidos de vitamina C que ya están literalmente ahí los terminé de pulverizar. Entonces, cuando tú te ordenas en lo que estás haciendo y ofreciéndolo a las personas, lógicamente las personas empiezan a creer porque realmente los productos son lo que dicen ser. ¿Ya? Ahora, esta parte importante. El omega 3 en este minuto, si bien lo consumimos pero tiene un efecto antiinflamatorio. Tiene un efecto que ayuda mucho en problemas a nivel de salud mental. Por ejemplo, pacientes que tienen Alzheimer, pacientes que tienen Parkinson, pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia circulatoria a nivel cerebral. La gente que está con un alto contenido de demanda intelectual. Pero lo que te quiero decir es esto. Déjame ordenarme. Son dos cosas. La primera, el efecto de la pandemia a nivel mundial no solamente generó lo que generó. Hay miedo dando vuelta por ahí a contagiarte, a morir, a que se contagie un familiar, a que te quedes sin trabajo, a que otra persona se quede sin trabajo. Entonces, este estrés, esta ansiedad generalizada a nivel de las células del cerebro, que son las neuronas, alteran un proceso que se llama la sinapsis neuronal y viene un efecto post-estrés que es un cuadro depresivo. Entonces, estamos enfrentándonos a una situación, ya no es pandemia como tal la conocemos, ahora es un problema de salud mental generalizado. Entonces, el omega 3 ayuda mucho en lo que tiene que ver con la depresión. Y aquí no lo traje así, pero también el ginseng, hay evidencia científica que el ginseng también reporta beneficio en temas de salud mental. Y la otra condición es esta. Espero no complicarme con esto, pero habrás escuchado por ahí que hay mucha gente que hace coágulos, ¿ya? Frente a lo que es el efecto en algunos tipos de vacuna. No se sabe por qué la gente hace coágulos. En esencia lo que sucede es un factor que se denomina trombocitopenia con coagulación o sin coagulación. La coagulación obedece a dos factores, que uno es el factor plaquetario, el 4 plaquetario, que es muy similar a efectos de coagulación que generaban ciertos medicamentos que eran anticoagulantes. Por ejemplo, la heparina, que es un anticoagulante, generaba en algunas personas coágulos. Entonces, lo que necesitamos ahora, si es que por ejemplo, y es todo lo que les recomiendo a todas las personas, preocúpate de la calidad de tu sangre. Todo lo que mencioné, pero también nos viene demasiado bien consumir no solamente omega 3, sino algo que fluidifique la sangre, y eso es garlic, que eso es ajo, Allium sativum. Tiene esa propiedad. Garlic con omega 3 va a ayudar a que tu sangre esté en un estado fluidificado. Las mujeres tienen un factor de coagulación que es más grande que el hombre. La naturaleza lo hizo así porque tienen periodos menstruales y tienen partos. Entonces la mujer tiene un factor de coagulación que es más grande que el hombre, pero en la medida en que más vamos avanzando con la edad, este factor de coagulación aumenta. Entonces esto debiera estar presente. Por favor, tómenlo como un consejo, una sugerencia en el camino. Hay mucha evidencia científica, no me crean nada de lo que estoy diciendo, revisen todo lo que estoy hablando. Ahora, ya para ir finalizando, esta fotografía es lo que es un intestino limpio, colon ascendente, transverso descendente sigmoideo, pero el problema es cuando la incorrecta combinación de alimentos produce fermentación y putrefacción. Estas son las erupciones que se producen a nivel intestinal, llamados divertículos, que en la radiografía de la izquierda se ve así. Entonces, cuando la persona ya tiene esto, es súper complicado sacarla de esto. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de las técnicas que existen, tienes que lubricar el intestino para que el material fecal no quede depositado aquí, porque si no se va a generar una problemática mayor. El aloe ayuda en eso. Ahora, esa es la radiografía, producto de estas dietas para subir y para bajar de peso y una falta de fibra también
presente en la dieta. Y te quería traer esto para sellar nada más, que esto me pasó hace 3 semanas. Este niño se quemó con aceite hirviendo. Y estas fotos son porque está hospitalizado. Injertaron brazo, injertaron una zona. Pero la mamá cuando me llamó me dijo, ¿qué hacemos? Y yo le dije, ya, hagamos esto, 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 otro. Y me dijo, pero es que está hospitalizado. Y ahí yo dije, uy, aquí se complica porque intervenir a alguien que está hospitalizado. Entonces lo único que dije, ya, vamos a trabajar con esto y usted le va a aplicar esto en la carita. Entonces empezó a aplicarle en la carita. Y la verdad es que me sorprendí, porque francamente el niño en 7 días empezó a evolucionar de una manera que a mí me llamó mucho la atención, hasta que finalmente la piel empezó a limpiarse y finalmente ya no quedaba casi nada. Y esto en un periodo de 14 días, que fue extremadamente rápido. Y a mí eso, la verdad es que es la otra satisfacción que te deja saber que estás con lo que estás y trabajando con lo que estás, porque en el fondo hay una garantía de que en el fondo el producto te va a responder, porque la norma de calidad, la certificación, es decir, todo el proceso de la seguridad del producto reviste cadenas de... Hay procesos de control de calidad y esto refleja que en el fondo lo que está ahí es lo que dice ser. Entonces, bueno, yo te quería decir eso. Espero no haber ido muy rápido, no sé cómo estoy con el tiempo, pero mi bendición para ti donde sea que estés y cuenta conmigo en lo que te pueda ayudar. Si es que tienes alguna duda, un amigo aquí feliz para aportar. Gracias. Estupendo. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Jorge. Genera. Muchas gracias. Fantástico. Un aplauso para vos y un agradecimiento Gracias. muy especial. Para todos nosotros, sí, que hacemos este evento posible. A Jorge, Pedro queremos, también. Qué maravilla. queremos hacerte un par de preguntas. El tiempo es tirano en este espacio, pero Sí. lo hablamos con Ronaldo recién, el valor tremendo de lo que has aportado para todos nosotros. Seguramente en todos los países que te están escuchando quieren más de ti y posiblemente Jorge hablará contigo para volver a tenerte y escucharte un poco más. Vuelvo a agradecerte. Una pregunta que quiero hacerte, Ronaldo tiene allí, lamentablemente no todas vamos a poder hacerlas, pero tiene un par de preguntas más del público. Una pregunta sobre la profesión y esto que es tan apasionante. Para mí que, por ejemplo, soy un apasionado de los baños de agua fría, te cuento. ¿Van por caminos paralelos la medicina tradicional? O sea, una persona que se soporta en todo lo que nos acabas de compartir, obviamente paralelamente tiene en la medicina tradicional un soporte. Sí, lo que sucede es que estamos en un minuto planetario en el cual nos habíamos obsesionado por el procesamiento de la información a través del hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, esta medicina basada en la evidencia está haciendo una transición a nivel planetario, y esto es lo que los nativos me han dicho también, hacia una medicina basada en la conciencia. Entonces, a mí me impactó mucho cuando estábamos en el Hospital Félix Bulnes. En el Hospital Félix Bulnes acá en Santiago había una unidad de psiquiatría en el 4º piso y habían pacientes que tenían personalidad múltiple, específicamente uno. Mire, preste atención, esto me impactó y me marcó mucho. El paciente, 2 semanas, él creía que era un pirata, y el problema es que buscaba un objeto cortopunzante para sacarse un ojo igual que un pirata, y todos ahí corrían para que no lo hiciera, y después cambiaba a sacerdote. Lo que llamaba la atención es que le hacían los exámenes de rigor y cuando él era un pirata era completamente sano, pero cuando cambiaba a sacerdote desarrollaba hipertensión y diabetes. Entonces hubo junta médica de los psiquiatras porque no podían creer en el 2004 cómo la mente puede influir tanto en la salud del cuerpo. Entonces somos alma, cuerpo y mente. Entonces hay una transición de la medicina. Entonces, para responderle su pregunta, la forma clásica de la medicina convencional, porque dependiendo del lugar donde yo esté, la medicina tradicional, por ejemplo, en Chile es la de los pueblos nativos, ¿ya? Y lo que viene de afuera es complementario. Entonces, si es que hay un médico, un profesional de la salud, la transición que debe hacer es ahora un concepto de medicina integrativa. Si uno no ha sido formado en la línea de la profesión, la formación que debe buscar es lo que tiene que ver con estas diferentes formas de expresión de la fuerza vital, pero el naturismo propiamente tal, los baños de agua fría, la estimulación del cuerpo, lo que es Preisnitz, lo que es Eret en el ayuno, lo que es Rikli en el sol, Benedict Lust, es decir, América
América también tiene sus personajes. Tiene el padre Tadeo de Vincent, que aprendió con Preisnin. En Chile está Manuel de Zeta Charrán, que su hijo fue Rafael de Zeta Charrán. Sobre eso se fundamentó el Ministerio de Salud para hacer el decreto. Yo hasta donde sé, y cuando estuve en Arizona, Arizona tiene naturopatía, Canadá ha avanzado mucho en naturopatía. Entonces, yo creo que estamos en un minuto en el cual la integración y el conocimiento debe salir a la luz, porque la verdad es que la gente lo necesita. Entonces, no tengan miedo de explicarlo y busquen e infórmense, porque hay una necesidad terrible en este minuto. La gente ya no sabe en qué creer. Entonces, si tú te empiezas, aunque tengas uno o dos productos, concéntrate en eso y manéjalos bien. Pero debemos informarnos, porque cada día quizás qué es lo que puede venir hacia adelante. Entonces, ya sea que quieras estudiar naturopatía, o ya sea que tú quieras trabajar, por ejemplo, con las plantas en lo que es la América del Sur, o las formas como Ayurveda, como lo que tiene que ver con la medicina tradicional china, diferentes formas de expresión de la salud. En esencia, nosotros trabajamos para fortalecer la salud, y el concepto de enfermedad no es el foco nuestro. No, para nosotros no existen las enfermedades, existen los enfermos. Esos son los principios básicos hipocráticos y todo lo que estoy mencionando. Jorge, perdón, disculpa, me quieren matar por el tiempo y todo el mundo está hambriento de escucharte más, así que seguramente estaremos todos de acuerdo que estarás de nuevo. Don Ismael, muchas gracias. Don Ronaldo, gracias. Por Don favor, Jorge, muchas gracias también por su amor conmigo, tenerme aquí, prestarme aquí su trono. Les agradezco del corazón a Pedrito, que me ayuda siempre. Y aquí en Chile yo valoro mucho a Janet Chicao y a Beatriz Humán, que me han aportado mucho. Siempre un fiel servidor. Estamos aquí en el mismo camino, ¿ya? En lo que les pueda Muchísimas servir. gracias. fuerte aplauso para Jorge Neira, excelente, un profesional con mayúscula. Excelente, Jorge, gracias. Muchas gracias, bendiciones a todos. Que estén muy bien, ¿ya? Wow, Ronaldo, Jorge, increíble. Nos quedaron preguntas, por ejemplo, saber en qué buen camino vamos todos con el detox. Jorge nos inspiró muchísimo para saber qué bien en estar cumpliendo con todo aquello que la compañía ha formulado para la salud, ¿verdad? Tal cual, sí. Creo que es fundamental que, bueno, imposible tomar nota de toda la información que dio, así que estoy esperando a tener subido su presentación en YouTube para poder repasarla y fijar los conceptos, porque era un concepto tras otro, imposible retener todo, tanta información valiosa para nuestra vida, para nuestra salud y también para nuestro negocio, obviamente, ¿no? Así que muchísimas gracias, Jorge Neira, por tu presentación.